La oruga busca un zapato. La pequeña oruga perdió su zapato y le duele el pie al caminar sin él. Entonces, la oruga decide visitar a la araña. ¿Me prestas un zapato, araña? Pero el zapato de araña es demasiado pequeño. La oruga está triste sin su zapato. Luego decide visitar a la rana. ¿Me prestas un zapato, rana? Pero el zapato de la rana es demasiado grande. Luego, la oruga visita al saltamontes. ¿Puedo pedirte un zapato, saltamontes? Pero el zapato del saltamontes es demasiado áspero. Finalmente, la pequeña oruga decide visitar al cangrejo. ¿Me prestas un zapato, cangrejo? Pero los zapatos de cangrejo se usan para cavar. Son demasiado afilados para caminar. Luego de tanto buscar, la oruga se acurrucó sobre una hoja para descansar. En eso, la oruga decide hacer un capullo acogedor para dormir. Varios días pasaron y cuando la oruga por fin decidió salir de su capullo, ya no necesitaba zapatos, pues nuestra oruga del cuentito se ha convertido en una hermosa mariposa. Y colorín chupetín, este cuento llegó a su fin.